Estimado estudiante, el día de hoy vamos a desarrollar un problema de vectores en el espacio. Acompáñame a leer el enunciado. La carga en A genera una fuerza de 60 libras en el alambre AB. Exprese esta fuerza como un vector cartesiano actuando en A y dirigido hacia B como se muestra. Bien, jóvenes, vamos a proceder con la solución de este problema. En esta oportunidad tenemos aquí una fuerza F con un módulo de 60 libras. Evidentemente por el diagrama, por la presencia justamente del eje X, Y y Z, puedo notar de que esta fuerza F es una fuerza o un vector en el espacio. Justamente lo que se nos pide es expresar dicha fuerza en términos de sus componentes cartesianas, es decir, X, Y y Z. Perfecto. Para iniciar con el desarrollo hay que recordar una ecuación que lo tratamos en el video anterior, el cual nos dice lo siguiente, que toda fuerza, digamos una fuerza F, va a ser igual al módulo de dicha fuerza, en este caso F, multiplicado por un mu que se refiere como vector unitario. Entonces, cualquier fuerza en el espacio o en el plano va a ser igual justamente al módulo de la fuerza multiplicado por su propio vector unitario. En este caso, la idea principal, como dije, es expresar esta fuerza de 60 libras, pero de manera cartesiana. Bueno, entonces para eso el módulo ya lo tenemos, sabemos que vale 60 libras, lo que sí está pendiente es determinar su vector unitario. Justamente, para hallar el vector unitario lo que vamos a hacer es lo siguiente, determinar dicho vector asumiendo de que existe un vector que empieza en A, digamos acá en este punto y se desplaza hacia B. Este vector que estoy señalando acá lo estoy creando. En realidad no existe ese vector, pero vamos a suponer de que existe para justamente determinar su vector unitario y sé que el vector unitario de este vector AB es el mismo de F y que lo puedo aprovechar acá para determinar al final la expresión del vector F. Entonces, como dije, vamos a imaginarnos de que tenemos un vector, vamos a suponer este vector verde que estoy dibujando, este vector verde, el cual lo podemos determinar rápidamente. Recuerden, a ver, vamos a desarrollar el problema. El vector F es igual a, ¿cuánto sería el módulo de F? Miren, de acuerdo al problema es 60 libras. Vamos ahora a colocar acá su vector unitario. El vector unitario de F no es otra cosa más que el vector unitario del vector de color verde o el vector AB. ¿Cómo determinamos ese vector unitario? Fácil. Sería, restamos punto final con el punto inicial. Es decir, acá puedo colocar B, ya que B es el punto final, restado con A, ya que A es el punto inicial. Y todo esto tiene que ser dividido por su propio módulo para que justamente sea unitario. Entonces vamos a colocarlo acá, módulo. Ahí está. Todo esto que ustedes observan acá, que está entre corchete, no es otra cosa más que el vector unitario del vector color verde. Y como dije, ese mismo vector unitario corresponde también para el vector F. Perfecto. Vamos entonces a determinar las coordenadas de B y también las coordenadas de A. Vamos a hacer lo siguiente. A ver, primero, ¿cuáles son las coordenadas de A? Vamos a escribir por acá, a ver, coordenadas de A. Miren, observen que el punto A está por debajo de este punto que sabemos que es 0,0,0, ¿no? El origen de coordenadas. El punto A en principio se encuentra en el eje Z, en la parte negativa del eje Z. ¿Cuánto? 10 pies hacia abajo. Como A se encuentra en el eje Z, no tiene componente en X, tampoco lo tiene en Y, solamente lo tendría en Z. Entonces decimos, la componente o las coordenadas de A sería en X0, en Y0,
pero en Z sí tiene menos 10, porque justamente está del origen hacia abajo, menos 10 pies. ¿Cuáles son las coordenadas de B? Bueno, lo podemos escribir aquí, en este lado, las coordenadas de B, vamos a ver. Miren, ve, este punto de acá sería justamente el punto B. Ese punto claramente se ve que está en el plano XY. Está en el piso básicamente, en el plano XY. Entonces, puedo percatarme de que ese punto B, si lo jalamos a X, esta parte de acá sería su componente X, ¿no es cierto? Esta parte de acá sería su componente X. ¿Y cómo puedo saber el tamaño de esa componente? Fácil. Imagino que de aquí para acá es un vector. Como tengo que el ángulo para acá está en 30 grados, acá le corresponde coseno. Entonces acá va a corresponder seno. Entonces, ¿cuál es el tamaño de este de acá? Miren, acá sería 5, que es esto de aquí, como si fuera un vector, por el seno. Por el seno de 30. Ahí está. Entonces, repito, esta sombra que ustedes ven aquí o esta proyección es igual a 5 por el seno de 30. Eso sería el tamaño de X. ¿Cuál sería el tamaño de Y? Bueno, sería la proyección para acá. Esto. Todo esto de acá sería el tamaño de Y. ¿Y cómo saber cuánto vale? Miren, lo que pasa es que si para acá utilicé el seno, esto de acá tiene que ser coseno, ¿no? El tamaño de aquí hasta acá. Entonces, ¿cuánto vale esta proyección? 5 coseno de 30. Perfecto. Entonces, B en X, ¿cuánto es? En X es 5 seno de 30. En X, aquí está. Es la proyección en X. En Y es esto de acá. 5 coseno de 30, su proyección en Y. Observen que los dos son positivos porque está en la parte positiva de los ejes. Está en la parte positiva de los ejes. Bien, ¿y cuánto valdría en Z? ¿Cuánto valdría en Z? Bueno, 0, porque justamente B está en el piso. Entonces podemos decir que la coordenada en Z debería ser 0. Muy bien, aquí podemos trabajarlo en decimales. Acá esto es igual a escribir 5 por el seno de 30 es 2.5. Aquí 5 por coseno de 30, esto es aproximadamente 4.3. Y acá la última coordenada Z es 0, como sabemos. Ya está. Ya tenemos entonces las coordenadas de A y también tenemos las coordenadas finales de B. Podemos esto reemplazarlo acá para saber al final cuánto es la expresión para F. Tendríamos el vector F en la figura es igual a su módulo, que es 60 libras. Abro corchete. B está aquí. Miren, es 2.5, 4.3, 0. Ahí está la coordenada de B. Menos la de A, que está ahí, que es 0, menos 10. Cerramos. Todo esto tiene que ser dividido por el módulo del vector que va a salir en la parte superior. Continuamos por acá. El vector F es igual a 60 libras. A ver, vamos a ver qué nos va a quedar en la parte de arriba. 2.5 menos 0 nos queda 2.5. 4.3 menos 0 nos queda 4.3. Y 0 menos 10 nos queda un 10 positivo. Menos por menos se hace más y tengo el 10 positivo. Bien, acá nosotros podemos sacar su módulo. Aquí tiene que ir el módulo. Sería raíz cuadrada de 2,5 elevado al cuadrado más
4.3 también elevado al cuadrado. Y aquí vamos a dar un poco de espacio para colocar el 10 también elevado al 10 elevado al cuadrado. Ya está. Perfecto. Ahora, aquí va a salir un determinado valor. Ese valor definitivamente tiene que dividir a 2.5, también tiene que dividir a 4.3 y también divide, por cierto, a 10. Todo esto sería el vector unitario, pero faltaría multiplicarlo, obviamente, a cada número por 60. Si hacemos el cálculo rápidamente, si ingresamos, por ejemplo, 60 por 2.5 entre lo que nos debe salir como módulo, la componente x de f nos da un valor de 13.4. Ya, 13.4 en x. Esto por 4.3 entre el módulo nos arroja un valor de 23. Y ahora 60 libras por 10 entre el módulo nos arroja un valor de 53.6 libras. 53.6 libras. Perfecto. Ahora la pregunta es, ¿y esa fuerza podemos expresarlo en los vectores unitarios? Por supuesto que sí. ¿Cómo sería entonces? Vamos a escribirlo por acá. La fuerza en términos de los vectores unitarios I, J y K sería 13.4 I más 23J más 53,6 o 0.6, estamos trabajando acá enteros con decimales con punto, 53.6 K. Perfecto. Y todo esto con las unidades que corresponde a F, que en este caso viene a ser libras. Perfecto. Entonces ya tenemos esto de acá, sería la expresión vectorial cartesiana de la fuerza de 60 libras plasmado en la figura. Bien, jóvenes, espero que me hayan comprendido. Nos vemos en un siguiente video. Gracias.